Durante el reinado del rey Salomón, el reino de Israel vivió su época dorada. Era como si la nación hubiera alcanzado el pináculo de su esplendor, irradiando grandeza desde el corazón del mundo antiguo. Jerusalén, con sus murallas imponentes y su arquitectura deslumbrante, brillaba como una joya única entre las ciudades de su tiempo, atrayendo miradas y admiración desde lugares remotos. La sabiduría de Salomón no conocía fronteras. Su reputación cruzaba desiertos y mares, inspirando a caravanas de lugares exóticos a emprender largos viajes hasta su corte. Estos visitantes llegaban cargados de presentes valiosos, cofres llenos de oro reluciente, perfumes refinados como el incienso, y criaturas nunca vistas traídas de tierras misteriosas. Su objetivo no era solo comerciar, sino también presenciar con sus propios ojos la majestuosidad del monarca más sabio de su generación. Y mientras viajamos juntos por esta historia, te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este contenido con quien también valora el pasado que dio forma a nuestro presente. Reinos enteros reconocían la superioridad de Israel. En señal de respeto, enviaban tributos y rendían homenaje al trono y al templo dedicado al Señor, una obra monumental que dominaba el paisaje de Jerusalén. Esta edificación sagrada, realizada con una precisión arquitectónica admirable, no solo simbolizaba el poder espiritual del pueblo, sino que también se convertía en el centro de la identidad nacional. El bienestar parecía inquebrantable, como si la bendición divina fuera permanente. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa estabilidad comenzó a desmoronarse. El corazón de Salomón, antes firmemente entregado al Dios que lo había exaltado, empezó a desviarse. Su búsqueda de alianzas políticas lo llevó a contraer matrimonio con mujeres de distintas naciones, muchas de ellas devotas de otras creencias y costumbres espirituales. Bajo su influencia, Salomón permitió la construcción de altares dedicados a divinidades extranjeras en lugares prominentes de Jerusalén. Deidades como Astarte, Milcom y Quemos comenzaron a recibir ofrendas y rituales. Lo impensable se volvió cotidiano. El mismo rey que había erigido el templo del Dios vivo ahora permitía actos que contradecían la fe que una vez proclamó. Parte del pueblo, atónito, no podía comprender cómo aquel que fue símbolo de obediencia se entregaba ahora a prácticas tan ajenas a su herencia espiritual. El Señor, profundamente disgustado por la deslealtad de Salomón, lo había advertido más de una vez. No debía imitar las costumbres de los pueblos que no lo reconocían. Pero el rey había endurecido su voluntad, su conexión con el Altísimo se había debilitado. Entonces llegó la sentencia. El reino sería dividido. Aunque esta ruptura no ocurriría en los días de Salomón, por respeto a su padre David, sería una consecuencia inevitable que recaería sobre su descendencia. Por fuera, el esplendor del palacio seguía siendo impresionante, pero en su interior se gestaba una tormenta. Las tensiones sociales crecían y la magnífica imagen de Jerusalén ocultaba un creciente malestar. El peso de los impuestos recaía como una losa sobre la gente común y muchos hombres eran forzados a trabajar en los grandes proyectos del rey, sacrificando su tiempo, energía y hasta su dignidad. Las gloriosas estructuras que embellecían la capital estaban siendo construidas con el sacrificio de las tribus del norte. Entre los trabajadores, un joven se destacaba, Jeroboam. Inteligente, hábil y dedicado, pronto ganó el reconocimiento del propio rey. Su liderazgo natural lo llevó a ser puesto a cargo de los trabajos forzados de las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de la casa de José. Pero su talento no solo llamaba la atención en lo humano, también lo hacía en lo espiritual. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, se topó en el camino con el profeta Ahías de Silo. Estaban solos, sin testigos.
El profeta llevaba un manto nuevo. Sin pronunciar palabra, rasgó la prenda en 12 pedazos y le entregó 10 de ellos, diciendo con firmeza: «Así ha dicho el Señor, voy a quitar el reino de las manos de Salomón y te entregaré 10 tribus. Solo una quedará para su hijo, en honor a mi siervo David y por la ciudad que escogí, Jerusalén». Fue un mensaje directo y poderoso. Jeroboam había sido elegido para liderar gran parte de Israel, aunque no era su momento aún. Salomón seguía en el trono y al enterarse de la profecía, intentó acabar con él. Jeroboam tuvo que huir a Egipto, donde permaneció exiliado, esperando el fin del reinado. Aunque en apariencia el reino seguía en pie, por dentro se agrietaba. La paz era una ilusión. Se avecinaba el cierre de una era. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue proclamado rey en Siquem, una ciudad ubicada en el territorio de Efraín. A pesar de que Jerusalén era la capital oficial, Siquem tenía un significado histórico profundo para las tribus del norte, que ahora querían hacer oír su voz. Delegaciones de todo Israel se reunieron en ese lugar para presenciar la coronación del nuevo monarca. Jeroboam, ya de regreso del exilio, se convirtió en el vocero de ese pueblo que anhelaba un cambio. No había una intención rebelde en el aire, al menos no aún. Lo que existía era un clamor por justicia. Después de años de sacrificios, cargas fiscales pesadas y un gobierno central que parecía olvidar las necesidades del pueblo común, las tribus pedían solo una cosa: equidad. El pueblo soñaba con un nuevo comienzo, con un rey que gobernara con empatía y discernimiento. Esperaban que Roboam escuchara y actuara con sabiduría. Los ancianos del norte, con el peso de la historia y el clamor del pueblo sobre sus hombros, se acercaron al joven rey Roboam con un ruego sincero. «Tu padre nos impuso una carga insoportable. Si ahora tú eliges aliviarnos y liderarnos con justicia, nosotros te serviremos con lealtad absoluta». Roboam, sabiendo que esa decisión podía cambiar el destino del reino entero, pidió 3 días para reflexionar. No era una respuesta que pudiera dar a la ligera. Estaba en juego la cohesión de toda una nación. Entendiendo la magnitud del momento, Roboam decidió buscar consejo. Primero recurrió a los hombres mayores que habían servido fielmente a su padre Salomón. Estos asesores veteranos, expertos en gobernanza, conocedores del corazón del pueblo y con décadas de experiencia en decisiones complejas, le ofrecieron un consejo sabio. Si hoy decides mostrarte como un servidor del pueblo, si hablas con humildad y escuchas su voz, ellos te corresponderán con fidelidad eterna. Te verán no como un tirano, sino como un líder digno. Sin embargo, el rey rechazó esa sugerencia prudente. En su lugar, optó por consultar a los jóvenes con quienes había crecido. Eran hombres llenos de ambición, deseosos de demostrar poder, pero faltos de experiencia en los asuntos del reino. Estos lo incitaron a actuar con firmeza brutal. «Muéstrales quién manda, no cedas. Diles que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Si él los castigó con látigos, tú los castigarás con escorpiones». Pasados los 3 días, Roboam se presentó ante el pueblo reunido. Su voz, en lugar de consuelo, proyectaba arrogancia. Repitió palabra por palabra el consejo de los jóvenes, con un tono que heló el ánimo de las tribus del norte. No hubo compasión en su discurso, solo imposición. Aquello fue el punto de quiebre. La paciencia del pueblo se agotó. En un solo clamor, los representantes del norte alzaron la voz con una proclamación de ruptura. ¿Qué parte tenemos nosotros con la casa de David? No heredamos nada del hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Era el grito de una separación irrevocable. Las tribus del norte repudiaron el linaje davídico como su autoridad. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Jerusalén.
Roboam, sorprendido por la magnitud del rechazo, intentó recuperar el control. En un intento desesperado por apaciguar a la multitud, envió a Adoram, el funcionario a cargo de los trabajos forzados, como mediador. Pero el pueblo lo recibió con furia. Fue apedreado hasta la muerte. El rey, atemorizado, huyó en su carro real, escapando apenas con vida. Así se selló la división. El reino de Israel, alguna vez unido bajo un solo trono, se partía en dos naciones distintas. Lo que fue una gran familia ahora se transformaba en dos casas separadas. En el norte, las tribus se reagruparon rápidamente. En una asamblea solemne celebrada en Siquem, Jeroboam fue proclamado rey por unanimidad. Nacía así el reino del norte. Este nuevo reino estaba compuesto por 10 tribus: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Mientras tanto, en el sur, Roboam conservaba el trono de Judá, con Jerusalén como capital y con las tribus de Judá y Benjamín bajo su dominio. La separación no era solo política, también espiritual y cultural. 2 gobiernos, 2 tronos, 2 visiones distintas para un pueblo que antes había sido uno. Pero Jeroboam, aunque coronado, no estaba en paz. Había una amenaza silenciosa que lo preocupaba profundamente. El templo del Señor seguía en Jerusalén, territorio del reino de Judá. Cada año, los israelitas eran llamados a peregrinar allí para adorar. Él temía que al reencontrarse con sus raíces espirituales y con la magnificencia del templo, el corazón de sus súbditos se volviera nuevamente a la casa de David, que la nostalgia por la unidad resurgiera y que terminaran abandonándolo para volver con Roboam. Entonces, buscando consolidar su poder, Jeroboam tomó una decisión drástica y desobediente. Mandó a fabricar 2 becerros de oro. Colocó uno en Betel, en la parte sur del nuevo reino, y el otro en Dan, al extremo norte. Luego proclamó ante el pueblo: Israel, aquí están tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Ya no necesitas subir a Jerusalén. Así, introdujo una nueva forma de adoración, pero no se detuvo ahí. Instituyó festividades religiosas distintas a las ordenadas por el Señor. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, lo cual iba contra la ley divina, y levantó altares en colinas y lugares elevados, una práctica severamente rechazada por los mandamientos del Dios de Israel. Aunque mencionaba el nombre del Señor, sus acciones lo alejaban cada vez más de su voluntad. Fue entonces que Dios actuó. Envió un profeta desde Judá hasta Betel, justo cuando Jeroboam estaba celebrando rituales en uno de sus nuevos altares. En nombre del Señor, el hombre de Dios habló con voz fuerte y firme, condenando el altar y anunciando el juicio venidero. Dijo que el altar sería partido en 2 y que sus cenizas se esparcirían como símbolo de que el juicio divino era inevitable. Jeroboam, furioso por la interrupción, levantó la mano para ordenar que arrestaran al profeta. Pero en ese mismo instante su brazo quedó paralizado. No pudo moverlo. Solo cuando el profeta oró al Señor, el brazo del rey fue sanado. Aún así, a pesar de ese milagro impactante, Jeroboam no cambió su camino. Siguió firme en su rebelión, estableciendo su gobierno sobre una base espiritual corrompida. El pecado se convirtió en el cimiento de su reino. Los reyes que lo sucedieron en el trono del norte, uno tras otro, caminaron por la misma senda, arrastrando consigo a todo el pueblo a prácticas que lo alejaban del Dios verdadero. Mientras tanto, en el sur, Roboam continuaba gobernando sobre el reino de Judá. Aunque conservaba el templo del Señor y mantenía la promesa hecha a su abuelo David, su fidelidad no era completa. Poco a poco, fue permitiendo prácticas que antes habrían sido impensables. Altares a divinidades extranjeras comenzaron a surgir en distintas regiones del territorio.
y el pueblo adoptaba costumbres espirituales ajenas a su herencia. Lo que alguna vez fue una oportunidad para renovar el pacto con Dios, se transformó lentamente en una etapa de deterioro espiritual, tanto en Judá como en Israel. La separación entre los dos reinos ya no era únicamente un asunto político o geográfico, se había vuelto una fractura profunda del alma nacional. La distancia entre el norte y el sur también era religiosa. Ambos comenzaron a desviarse de la senda del Dios que los había libertado de Egipto, del mismo Dios que los había guiado por el desierto y los había hecho entrar en la tierra prometida. La nación que cruzó unida el Mar Rojo, que se sostuvo junta bajo el liderazgo de Moisés y Josué, ahora caminaba dividida, guiada por reyes que parecían más enfocados en aferrarse al poder que en buscar la voluntad del Altísimo. No tardó mucho para que la tensión entre Israel y Judá escalara y se convirtiera en una amenaza real de guerra civil. Roboam, herido en su orgullo por haber perdido 10 de las 12 tribus, decidió tomar acción. Ordenó reunir un gran ejército. Más de 180,000 soldados fueron seleccionados entre los hombres de Judá y Benjamín. Su plan era claro: marchar contra el reino del norte, someterlo por la fuerza y restaurar la autoridad de la casa de David sobre todo Israel. Pero justo cuando los tambores de guerra comenzaban a sonar, la palabra del Señor llegó al profeta Semaías. Este hombre de Dios fue enviado directamente a Roboam con una advertencia contundente: no subas a pelear contra tus hermanos, los hijos de Israel. Regresa a tu casa, esta división proviene de mi voluntad. Sorprendentemente, Roboam escuchó. Obedeció sin resistencia, canceló la campaña militar y disolvió el ejército reunido. Gracias a esa obediencia, un conflicto sangriento fue evitado, por el momento. Sin embargo, la calma que vino después era frágil, cargada de tensiones y desconfianza. Las rutas comerciales entre los reinos se interrumpieron, las antiguas alianzas se rompieron. Cada reino comenzó a mirarse con recelo. En el norte, Jeroboam seguía determinado a consolidar su nuevo poder. No solo reforzó su ejército, también mandó fortificar ciudades claves como Siquem y Peniel. Trasladó su centro político lejos de Jerusalén y comenzó a construir una nueva identidad nacional. Con ello, también vinieron nuevas prácticas, nuevos rituales y una nueva estructura religiosa, alejada del modelo original establecido por Dios. Estas decisiones provocaron consecuencias significativas. Muchos levitas, consagrados al servicio del templo y fieles a la verdadera adoración del Señor, se negaron a participar en ese nuevo sistema distorsionado. Así comenzó un éxodo discreto pero constante. Los levitas, guardianes del conocimiento espiritual y del culto sagrado, abandonaron el reino del norte. No llevaban solo sus pertenencias, traían consigo siglos de tradición, reverencia por la ley de Dios y un compromiso inquebrantable con el servicio al templo de Jerusalén. No solo ellos partieron, hombres y mujeres comunes, motivados por la fe, también decidieron dejar atrás sus hogares, campos y comunidades para unirse a Judá. Su deseo era uno solo: seguir adorando al Señor con fidelidad, aun si eso implicaba renunciar a la estabilidad o la seguridad. En Judá, al principio, Roboam respondió con energía. Fortaleció las defensas de Jerusalén, mandó construir ciudades fortificadas en puntos estratégicos y reorganizó sus fuerzas armadas. Durante un tiempo, parecía haber un esfuerzo genuino por proteger la identidad espiritual del pueblo. Sin embargo, con el paso de los años, ese fervor inicial se fue debilitando. La rutina trajo indiferencia, el compromiso comenzó a diluirse.
Eventualmente Roboam permitió la construcción de santuarios paganos en colinas y bosques. Se instalaron postes sagrados y se practicaban rituales idolátricos en varios rincones de Judá. Aunque Jerusalén estaba cerca, el corazón del pueblo comenzaba a alejarse. La verdadera batalla ya no se libraba con espadas. Era una lucha interna por el alma de la nación, por su devoción, por su lealtad a aquel que los había redimido. Ambos reinos, el del norte y el del sur, proclamaban ser los herederos legítimos de las promesas divinas. Sin embargo, los hechos revelaban otra realidad. Cada uno se alejaba más de la alianza establecida en el monte Sinaí. Lo que antes los unía como un solo pueblo, ahora los dividía con fuerza. La rivalidad se convirtió en un ciclo de conflictos sin fin. Las guerras entre Judá e Israel se volvieron frecuentes. Tropas cruzaban fronteras, aldeas eran saqueadas, miles de vidas se perdían. Aquel pueblo que antes marchaba unido bajo una sola bandera, ahora se miraba como enemigos, ya no compartían visión ni propósito. La unidad del pasado era solo un recuerdo lejano. La nación que había sido llamada a ser un faro entre las naciones, ahora caminaba envuelta en sombras. Ya no era solo un pueblo dividido por líneas geográficas, sino una comunidad fragmentada desde lo más profundo de su espíritu. El orgullo de sus líderes, el miedo a perder el poder y una desobediencia persistente alimentaban esa fractura interna. Año tras año, cada decisión alejaba al pueblo de su verdadero propósito, ser un pueblo apartado para Dios. Lo que en un principio fue solo un desacuerdo político, se convirtió con el tiempo en un conflicto con raíces profundas, cuyas consecuencias resonarían durante generaciones enteras. Jeroboam y Roboam envejecieron en sus respectivos tronos, al norte y al sur. Ambos compartían una herencia común. Hablaban la misma lengua, descendían de los mismos patriarcas, recordaban la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pero espiritualmente sus caminos ya casi no se tocaban. Jeroboam gobernaba el reino de Israel desde una postura marcada por el temor. Su inseguridad lo llevaba a decisiones basadas más en el control que en la fe. El sistema de adoración alterno que había creado, con sus becerros de oro en Betel y Dan, sus sacerdotes no levitas, sus festividades propias, se volvió costumbre. Lo que comenzó como una estrategia política se institucionalizó como una religión falsa, vacía, desprovista de la presencia de Dios. Las peregrinaciones a Jerusalén cesaron. Las festividades ordenadas por el Señor fueron reemplazadas por celebraciones deformadas, adaptadas a un modelo que convenía al rey, no al Creador. Aún así, Dios no había abandonado a su pueblo. En medio del caos espiritual del norte, el Señor comenzó a levantar profetas, hombres con palabras encendidas por la verdad. Denunciaban la idolatría, la corrupción y la injusticia con una valentía admirable. Pero Jeroboam endureció su corazón. No solo ignoró estas advertencias, sino que persiguió a quienes se atrevieron a cuestionar su autoridad espiritual. Lo que había comenzado como una rebelión contra Roboam, terminó siendo una rebelión contra el mismo Dios. Su reinado comenzó desafiando los mandamientos divinos, y así terminó. Tras su muerte, su hijo Nadab heredó el trono, pero la semilla de inestabilidad sembrada por su padre pronto daría fruto. Mientras tanto, en el sur, Roboam tampoco se mantenía firme en los caminos del Señor. Aunque al inicio de su gobierno hubo un impulso espiritual, animado por la llegada de los levitas fieles desde el norte, ese fervor no perduró. Poco a poco, tanto el rey como el pueblo comenzaron a dejar de lado la ley de Dios. Los lugares altos se multiplicaron, ídolos fueron esculpidos y el culto a dioses extranjeros, como Astarte, se volvió cada vez más común.
En muchas regiones de Judá, prácticas paganas, algunas cargadas de impureza y ritos degradantes, comenzaron a ocupar espacios que antes habían estado consagrados al Dios de Israel. La nación que había sido escogida para reflejar la luz del cielo sobre la tierra comenzaba a apagarse. Su liderazgo, que debía ser ejemplo de justicia y devoción, prefería la comodidad de la política a la exigencia de la fidelidad. Y fue entonces cuando el juicio de Dios se hizo visible de forma contundente. En el 5º año del reinado de Roboam, un enemigo inesperado apareció. El faraón Sisac de Egipto avanzó con un enorme ejército contra Judá. Las ciudades fortificadas no resistieron. Una tras otra fueron cayendo bajo el poder egipcio hasta que la amenaza llegó directamente a Jerusalén. Ante el desastre inminente, Roboam y sus líderes finalmente se humillaron, reconocieron su error, se postraron con temor y buscaron al Señor. Fue entonces que el profeta Semaías trajo una palabra clara de parte de Dios. Porque se han humillado, no los destruiré completamente, pero serán entregados como siervos al faraón, para que comprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes humanos. Aún con esa muestra de misericordia, el juicio fue severo. Sisac entró en Jerusalén, saqueó el templo del Señor y también el palacio real. Los tesoros acumulados durante el reinado de Salomón fueron llevados, incluyendo los célebres escudos de oro que decoraban los salones reales. Como respuesta simbólica, Roboam ordenó fabricar nuevos escudos, pero esta vez de bronce. Era una sustitución modesta que reflejaba una realidad dolorosa. La gloria de Judá se estaba desvaneciendo. Israel en el norte y Judá en el sur, aunque separados políticamente, caminaban por la misma senda espiritual. Ambos pueblos se alejaban del Dios que los había libertado. Lo que comenzó como una lucha de poder se había convertido en una corrupción del alma nacional. Las promesas que una vez los distinguieron como pueblo santo parecían ahora solo un recuerdo lejano. La división que había comenzado por la ambición de unos pocos se sostenía ahora por el abandono deliberado de la fe. Tanto en Israel como en Judá, el pecado se había convertido en una práctica institucional. La luz que ese pueblo fue llamado a reflejar al mundo se apagaba lentamente, como una llama consumida por el viento del orgullo y la rebeldía. El pueblo elegido estaba fragmentado por fuera y roto por dentro. Pero incluso en medio del caos político y del colapso espiritual, Dios no permaneció en silencio. Mientras los reyes caían en errores y la nación se sumergía en la oscuridad, el Señor comenzó a levantar una nueva voz entre los hijos de Israel, los profetas. No eran nobles, ni descendientes de linajes sacerdotales, no portaban coronas, ni lideraban ejércitos. Eran hombres sencillos, del campo, de los rebaños, de las calles, sin títulos, pero con un llamado poderoso. Dios los escogió para hablar en su nombre, con una autoridad que no venía de los hombres, sino del cielo. En el reino del norte, estas voces comenzaron a resonar con una fuerza que no se podía ignorar. Surgían como una disonancia incómoda en medio de la rutina religiosa impuesta por Jeroboam. Denunciaban la idolatría, la corrupción y la opresión con palabras firmes y sin temor. Su mensaje no era suave, pero era justo. Recordaban al pueblo quién era su verdadero rey y cuál era el único camino de regreso a la verdad. Aunque muchos rechazaban sus advertencias, la presencia de estos hombres de Dios era imposible de ignorar. Entre ellos destacó uno que vino desde Judá hasta Betel, en el corazón del reino del norte. Allí, frente al altar pagano levantado por Jeroboam, realizó un acto profético que marcó la historia. Levantó su voz y proclamó con una valentía sobrenatural: «Oh altar, altar, así dice el Señor, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Sobre ti ofrecerá en sacrificio a los falsos sacerdotes que aquí queman incienso».
Era una palabra que miraba hacia el futuro lejano, pero que enviaba un mensaje claro al presente. Dios no aprobaba el camino que Israel había tomado. Para confirmar sus palabras, ocurrió un milagro impactante. El altar se quebró ante los ojos de todos y las cenizas se esparcieron por el suelo. Jeroboam, furioso por semejante desafío, estiró su mano para ordenar que arrestaran al profeta, pero en ese instante su brazo se paralizó. No pudo moverlo. Solo cuando suplicó al profeta y éste oró al Señor, su brazo fue restaurado. Aún así, el corazón del rey permaneció endurecido. No se arrepintió, persistió en su desobediencia y llevó a Israel aún más lejos del Señor. Mientras tanto, en Judá, la voz profética también comenzaba a tomar fuerza. Aunque Roboam, en sus primeros años, había escuchado al profeta Semaías, su oído se cerró con el tiempo. Ya no prestaba atención a los llamados del cielo. Sin embargo, los profetas seguían hablando. Y no solo traían mensajes de juicio, también proclamaban esperanza. Anunciaban que, incluso en medio de la rebelión, Dios no había olvidado su pacto, que habría restauración si el pueblo se volvía a Él con corazón sincero, que un día vendría el Mesías, el descendiente prometido de David, para establecer un reino eterno. Estas palabras comenzaron a circular en secreto, de boca en boca, entre aldeas y campos. Aunque muchos se burlaban de los profetas, también había quienes los escuchaban con reverencia. Entre la multitud comenzaron a surgir hombres y mujeres devotos, personas comunes que se refugiaban en la palabra de Dios. En lo oculto, lejos de los altares corruptos, mantenían viva la llama de la verdadera adoración. Enseñaban a sus hijos la fe de Abraham, de Moisés, de David. En silencio, pero con firmeza, Dios estaba forjando un remanente fiel. Ese pequeño grupo no tenía poder político ni influencia pública, pero en ellos ardía la fidelidad. En medio del colapso moral, del culto falso y de la ambición de los líderes, ellos sostenían la promesa. Aunque los reinos caían en decadencia, Dios mantenía una llama encendida. A través de ese remanente, su palabra seguía viva. Era el amanecer de una nueva era, la era de los profetas. Voces que se convertirían en la conciencia de una nación fragmentada, pero todavía profundamente amada por Dios. Tras la muerte de Jeroboam, la situación en Israel no mejoró, empeoró. La inestabilidad política que él mismo había sembrado dio frutos amargos. Su hijo Nadab heredó el trono, pero su reinado fue fugaz. En apenas su segundo año fue asesinado por Baasa, un comandante militar ambicioso que lo derrocó con violencia. Baasa no solo se apoderó del trono por la fuerza, ordenó sin piedad el exterminio de toda la familia de Jeroboam, cumpliendo con exactitud la advertencia que el profeta Ahías de Silo había proclamado años antes. Lo que el Señor había dicho se cumplió al pie de la letra. La dinastía de Jeroboam fue borrada del mapa, y el trono del norte entró en una espiral peligrosa de conspiraciones, asesinatos y traiciones. El caos no era un accidente, se volvió costumbre. Ese ciclo sangriento de golpes de Estado, reinados breves y muertes violentas se convirtió en el nuevo patrón político de Israel. A diferencia de Judá, donde la dinastía de David aún se mantenía, en el norte no había continuidad, ni orden, ni respeto por el pacto. El trono cambiaba de manos como una antorcha en plena tormenta, reflejo directo del deterioro moral y espiritual que consumía al reino. Baasa reinó durante 24 años, pero siguió exactamente los pasos de Jeroboam. Mantuvo en pie los becerros de oro, preservó los lugares altos, ignoró los llamados del Señor. El sistema de idolatría seguía funcionando como una maquinaria constante. Entonces Dios envió al profeta Jehú, hijo de Hanani, con una palabra firme. Así como hice con la casa de Jeroboam,
haré contigo, porque hiciste pecar a Israel, tu descendencia será eliminada. Y así fue. Su hijo Elá heredó el trono, pero solo gobernó durante 2 años. Fue asesinado por Zimri, un comandante del ejército que, con ansias de poder, dio un golpe de estado. Zimri eliminó a todos los descendientes de Baasa, sellando así otra profecía cumplida. Pero su reinado fue tan breve como trágico. Duró apenas 7 días. El pueblo, cansado de la inestabilidad y del derramamiento de sangre, no apoyó a Zimri. En lugar de eso, dieron su respaldo a Omri, un militar de alto rango que representaba orden y fortaleza. Al verse derrotado, Zimri se encerró en el palacio real. En un último acto desesperado, incendió el edificio y murió entre las llamas. Omri asumió el poder y por un tiempo trajo estabilidad. Era un estratega político y militar hábil. Fundó una nueva capital, Samaria, edificada sobre una colina que ofrecía ventajas defensivas y acceso comercial. Pero aunque su reinado parecía próspero, espiritualmente fue un desastre. No solo no corrigió los errores de sus antecesores, sino que fortaleció el sistema religioso corrupto instaurado desde los tiempos de Jeroboam. Bajo su liderazgo, la idolatría floreció como nunca antes. Samaria se convirtió en un centro de poder político y también de corrupción espiritual. Aparentemente, todo iba bien, pero por dentro, Israel seguía hundiéndose. Después de Omri, su hijo Acab heredó el trono. Su nombre marcaría uno de los capítulos más oscuros de la historia de Israel. Acab no solo mantuvo los becerros de oro, fue mucho más allá. Legalizó y promovió oficialmente el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la lluvia. Este acto significó un alejamiento frontal del Dios de Israel. Acab estaba casado con Jezabel, hija del rey de Tiro. Ella no solo era extranjera, era una ferviente devota de Baal y una de las figuras más influyentes, manipuladoras y peligrosas que el reino conocería. Bajo su influencia, los profetas del Señor fueron perseguidos con crueldad. Muchos fueron ejecutados, otros se vieron obligados a esconderse. El nombre del Señor fue silenciado y los altares dedicados a Baal se multiplicaron por toda la nación. Bajo el reinado de Acab, Israel experimentó una aparente prosperidad militar y económica, pero esa fachada ocultaba una verdad terrible. El pueblo estaba espiritualmente arruinado, por fuera parecía fuerte, por dentro estaba roto. En medio de este escenario sombrío, Dios levantó una voz, la de Elías, el tesbita. Su nombre cargaba un mensaje contundente: mi Dios es el Señor. Sin ceremonias ni introducciones, Elías apareció ante Acab y proclamó una declaración que sacudiría todo el reino. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no caerá ni rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Con esa palabra, el cielo se cerró. Los campos se agrietaron, los ríos se secaron, la tierra entera cayó en desesperación. Una hambruna feroz azotó cada rincón del reino. Era como si la creación misma protestara por la idolatría del pueblo, pero aún así no hubo arrepentimiento. Acab no reconoció su culpa. En lugar de eso, culpó a Elías por la catástrofe y lo declaró enemigo del Estado. A pesar de la sequía implacable, de los campos resecos y del sufrimiento del pueblo, los ídolos permanecían en absoluto silencio. Baal, el supuesto dios de la lluvia, no decía ni hacía nada. Su ausencia era un grito. El único Dios verdadero era Yahvé. Fue entonces cuando la voz del Señor volvió a resonar en el corazón de Elías. Después de años de silencio y espera, llegó la hora del enfrentamiento final. Dios envió a su profeta nuevamente ante el rey Acab. Elías no venía a negociar, venía a desafiar. Frente al mismo rey que lo había culpado por la sequía, Elías lanzó una propuesta que cambiaría el rumbo de la historia espiritual de Israel. Convoca a todo el pueblo, dijo,
reúnelos en el monte Carmelo. Trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen diariamente en la mesa de Jezabel. Lo que ocurrió allí se convertiría en uno de los eventos más poderosos y simbólicos del Antiguo Testamento. A los pies del monte, con miles de personas observando, Elías levantó su voz y lanzó una pregunta que aún hoy sacude las conciencias. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, oscilando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, entonces síganlo a él. El silencio fue total, nadie respondió. Así comenzó el desafío. Los profetas de Baal prepararon su altar, colocaron el sacrificio, encendieron incienso, danzaron, clamaron. Desde el amanecer hasta el atardecer gritaron sus oraciones, se cortaban con cuchillas hasta sangrar, rogaban que su Dios enviara fuego desde el cielo. Pero no hubo respuesta, ninguna voz, ninguna señal, solo silencio. Entonces, Elías se acercó al altar del Señor, ahora en ruinas. Lo reconstruyó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel como símbolo de unidad. Acomodó la leña, colocó el sacrificio y ordenó algo inesperado. Llenen 4 cántaros de agua y viértanla sobre el altar. Lo hicieron 3 veces, hasta que el altar, el sacrificio y hasta la zanja alrededor quedaron empapados. En medio del asombro del pueblo, Elías levantó los ojos y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en este país, que yo soy tu siervo y que todo lo que hago, lo hago porque tú me lo ordenaste. En ese mismo instante, el fuego del Señor descendió del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. Fue una manifestación absoluta del poder divino. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y al unísono clamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Ese día, los profetas de Baal fueron juzgados y ejecutados conforme a la ley. Después, Elías subió a la cima del monte y volvió a orar. Al poco tiempo, en el horizonte apareció una pequeña nube del tamaño de una mano humana. En minutos, el cielo entero se cubrió de nubes, y la tan esperada lluvia cayó. El juicio terminaba. Dios había hablado. Dios había respondido con fuego y ahora respondía con agua. Había restaurado el temor en los corazones de su pueblo. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Jezabel, la reina, supo lo que había sucedido en el Carmelo, la muerte de sus profetas, la humillación de su Dios y la victoria del Señor, reaccionó con furia. Juró matar a Elías. El profeta, que había desafiado a reyes e ídolos, ahora se convertía en fugitivo. Agotado, quebrado por dentro, Elías huyó al desierto. El fuego del Carmelo fue reemplazado por el frío del abandono. Se sentó bajo un arbusto seco y en su desesperación pidió a Dios que le quitara la vida. Se sentía solo, fracasado, inútil, pero Dios, en su misericordia, no lo dejó allí. Le envió un ángel con pan recién horneado y agua fresca. Fue alimentado, fortalecido y guiado. Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en el silencio de una cueva, esperó una nueva palabra. Y Dios se manifestó, pero no en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se reveló en un susurro suave, en una brisa silenciosa. Fue en ese silencio que Dios le habló al corazón. No estás solo, Elías. Aún hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Aún en medio de la corrupción, siempre hay un remanente. Dios nunca deja de trabajar, siempre mantiene una llama encendida. Mientras Elías batallaba en el norte contra la idolatría de forma frontal, en Judá las cosas parecían marchar con más calma, pero no sin riesgo. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abías subió al trono. Aunque demostró valentía en el campo de batalla,
Su compromiso con el Señor fue superficial. Reinó solo 3 años. Luego, el trono pasó a su hijo Asa. Con Asa, Judá vivió un respiro espiritual. Fue un rey que no temió actuar con firmeza. Derribó altares dedicados a falsos dioses, destruyó imágenes paganas y tomó una de las decisiones más difíciles para un hijo. Destituyó a su propia madre del puesto de reina madre, porque ella había construido una figura idolátrica vergonzosa. Su fidelidad fue recompensada por Dios y durante años el reino experimentó paz y estabilidad. Pero el corazón humano es frágil. Ya en su vejez, Asa comenzó a apoyarse más en alianzas políticas que en la guía divina. Cuando el reino del norte lo amenazó, en lugar de buscar al Señor, buscó ayuda del rey de Siria. El profeta Hananí se presentó con una advertencia clara. Asa había confiado en hombres, no en Dios. En lugar de arrepentirse, el rey reaccionó con ira, encarceló al profeta y comenzó a oprimir a parte del pueblo. Así, su reinado terminó marcado no por honra, sino por orgullo. A su muerte, su hijo Josafat heredó el trono, trayendo consigo un nuevo capítulo, lleno de contrastes, para Judá. Josafat fue un rey temeroso de Dios, dedicado a restaurar la enseñanza de la ley divina. Envió levitas y sacerdotes por todo Judá para instruir al pueblo, reforzó los tribunales y estableció la justicia como principio rector del reino. En sus primeros años, Judá conoció un tiempo de respeto entre naciones y crecimiento espiritual. Pero incluso los más devotos pueden errar. Josafat cometió 2 errores cruciales. El primero fue de carácter familiar. Unió a su hijo Joram en matrimonio con Atalía, hija de Acab, y Jezabel. Esta alianza conectó directamente la casa de David con la corrupta casa de Israel. El veneno espiritual que Jezabel había esparcido en el norte comenzaba a filtrarse, silencioso, en Judá. El segundo error fue militar. Josafat aceptó unirse a Acab en una guerra contra Ramot de Galaad, a pesar de haber recibido advertencias proféticas. En la batalla, una flecha alcanzó a Acab, cumpliendo la palabra del Señor. Josafat sobrevivió solo por pura misericordia divina. De regreso en Jerusalén, el profeta Jehú, hijo de Hananí, lo confrontó. ¿Ayudas a los malvados? ¿Amas a los que aborrecen al Señor? Por eso, la ira de Dios ha venido sobre ti. Josafat, arrepentido, redobló sus esfuerzos, reorganizó la justicia, instruyó a los jueces y les recordó: no juzgan por hombres, sino por el Señor. Su legado fue un sistema espiritual sólido y una administración basada en la verdad. Pero tras su muerte, todo comenzó a colapsar. Su hijo Jehoram, influenciado por su esposa Atalía, trajo ruina. Quebró toda fidelidad al pacto con el Señor. Para asegurar su poder, eliminó a todos sus hermanos, asesinando a sus propios parientes de sangre. Luego, restauró la idolatría en Judá, imitando los caminos perversos de Israel. El reino que Josafat había fortalecido comenzó a ceder ante los mismos ídolos que habían sido erradicados en el pasado. El juicio de Dios no se hizo esperar. Durante su reinado, los filisteos y los árabes se rebelaron, invadieron Judá, saquearon el palacio real y se llevaron consigo riquezas y a los hijos del rey. Joram quedó destrozado física y espiritualmente. Una enfermedad incurable lo consumió lentamente. Murió sin honra, sin luto, sin gloria. El pueblo no lo lloró. Judá, que había tenido momentos de reforma bajo Asa y Josafat, caía en decadencia. El pecado se infiltraba no solo en las decisiones del rey, sino en la cultura, en la adoración, en el alma del pueblo. La alianza con la casa de Acab había contaminado las raíces del sur. La división, que al principio fue solo política, ahora era una herida espiritual abierta. Israel y Judá caminaban en caminos distintos, pero igual de distantes de Dios.
Ya no estaban separados solo por fronteras, sino por su actitud hacia el pacto eterno. En el norte, el ciclo de violencia y corrupción no paraba. Reyes eran asesinados, linajes enteros exterminados y el pueblo cada vez más hundido. Aún así, el corazón de Dios no se cerró. En su infinita misericordia levantó profetas, mensajeros con fuego en los labios, que clamaban con valentía. Profetas como Jonás, Amós y Oseas. Ellos denunciaron la hipocresía, la injusticia, el adulterio espiritual y la falsa religiosidad. Gritaron que el juicio venía, pero nadie quería escuchar. Israel, al adoptar las costumbres de las naciones vecinas, se perdió en un laberinto de idolatría y engaño. Cambiaron al Dios vivo por imágenes de madera y piedra. Abandonaron la ley que les había sido dada y despreciaron la verdad que los había hecho libres. Olvidaron al que los sacó de Egipto, al que partió el mar ante ellos, al que les entregó la tierra prometida. Pero la paciencia de Dios, aunque inmensa, no es eterna. Uno de los episodios más trágicos de la historia de Israel tuvo lugar durante el reinado de Oseas, el último rey del reino del norte. En ese tiempo, Israel ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue, debilitado por dentro, fragmentado por fuera y sujeto al dominio de Asiria, el imperio más poderoso de la época. Finalmente, en el año 722 a.C., el ejército asirio, bajo el mando de Salmanasar y más tarde Sargón II, sitió la capital, Samaria. El asedio duró 3 años de angustia, hambre y resistencia. Cuando finalmente cayó, no fue solo una derrota militar, fue el colapso definitivo de una nación. Israel, nacido en rebelión y alejado del templo en Jerusalén, desapareció del mapa. Miles de israelitas fueron deportados a tierras lejanas, Calag, Jabor y las ciudades de los medos, mientras extranjeros eran traídos para repoblar la región. De esa mezcla de pueblos nació un grupo distinto, los samaritanos, que no conocían al Dios verdadero y practicaban una fe mezclada, donde los restos de la ley se diluían entre ritos paganos. La razón del juicio era clara. El pueblo había roto el pacto. Los profetas como Oseas y Amós habían advertido una y otra vez, pero nadie quiso escuchar. El mismo libro de los Reyes lo dice con claridad. Y el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas. En Judá, al sur, se miraba la caída del norte con temor, pero el mismo viento de desobediencia comenzaba a soplar. Tras Joram gobernó Ocosías y luego Atalía, la única mujer que usurpó el trono de Judá, con la firme intención de eliminar toda la descendencia de David. Quiso borrar la promesa, pero no pudo. Un niño, Joás, fue rescatado a tiempo y escondido en el templo por el sacerdote Joyadá. Años después fue coronado rey. Y aunque bajo su guía inicial hubo restauración, la idolatría regresaba una y otra vez. El pueblo se volvía a Dios por momentos, pero sus corazones permanecían divididos. Dios, entonces, levantó nuevas voces en Judá. Profetas como Isaías y Miqueas alzaron su clamor. Si no se arrepienten, sufrirán el mismo destino que Israel. La división que había comenzado siglos antes con Salomón y Jeroboam, ahora se convertía en una advertencia eterna. Cuando el pueblo de Dios se aleja, pierde su identidad, su propósito y su destino. Y sin embargo, incluso en medio del desastre, la esperanza no murió. Dios había hecho una promesa, una alianza eterna con David. No faltará quien se siente en tu trono. Aunque Israel había sido destruido y Judá pronto seguiría ese camino, con Jerusalén saqueada, el templo en ruinas y el pueblo exiliado, la línea de David sobreviviría. Con ella, una esperanza silenciosa seguía latiendo.
porque Dios nunca olvida lo que promete. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con quienes aman la historia, la fe y las preguntas que dan sentido a nuestra existencia. El silencio de Dios nunca es abandono, es preparación, porque un día, de esa misma línea rota y herida, nacería un rey distinto, uno que no reinaría solo sobre Judá, ni solamente sobre Israel, sino sobre toda la humanidad, un rey que no vendría a dividir, sino a unir, no a imponer con violencia, sino a gobernar con justicia, compasión y verdad. Su nombre, Jesús, el Mesías prometido. Él no vino a restaurar un trono terrenal, sino a establecer un reino eterno, un reino que no se corrompe, un reino que no puede ser destruido, y ese reino aún está abierto para todos los que desean volver a casa.